Jesús, queremos darte gracias por esta noche y de verdad, como oraba Andrés, queremos preparar nuestro corazón. Señor, queremos que tu palabra haga lo que debe hacer en nosotros. Nosotros pedimos, Espíritu Santo, que esta noche nosotros podamos abrir nuestro corazón y lo que tú quieres hablarnos, Señor, para lo que hemos venido esta noche podamos recibirlo, Señor. Oramos porque entendemos que tu palabra no puede ser entendida sin tu Santo Espíritu. Y por eso pedimos tu presencia en medio de nosotros esta noche, para llevarnos a todo entendimiento, comprensión, pero también a la revelación, Señor, y de cómo podemos vivirlo y aplicarlo a nuestras vidas, Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, y vamos a empezar hoy miércoles vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a estar estudiando el libro de Zacarías. Ustedes saben que estamos en la serie de los profetas menores y hemos venido estudiando los diferentes profetas menores. Entonces vamos a empezar nuestro estudio en Zacarías. Si tal vez necesitas Biblia, no tienes Biblia, puedes levantar la mano y podemos facilitar para que puedas tener una Biblia en tu mano para este estudio. Y para mí personalmente, este estudio de los profetas creo que es muy interesante porque nos prepara y nos hace preparar nuestro corazón para Jesús. Una de las cosas que encontramos durante todo el tiempo de los profetas y podemos darnos cuenta es que todo iba dirigido hacia un mismo punto y era hacia la venida de un Mesías, hacia la venida de Jesús, y nuestro corazón es preparado para eso. El título de esta noche es Cambia tu rumbo, y vamos a hablar un poco, vamos a dividir en dos sesiones. Vamos a hablar un poco de Zacarías como tal, el libro, para poder entender un poquito, y después vamos a enfocarnos en una escritura específicamente. ¿Listo? Entonces vamos a estar ahí, vamos a estar en Zacarías capítulo 1. Entonces vamos a leer el primer versículo y de ahí entonces empezamos a hacer lo que es la introducción del libro de Zacarías. Dice así, si ya lo tienen en sus manos, el primer versículo dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta de Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y vamos a quedarnos ahí porque ese solo versículo nos va a permitir entender un poco todo el contexto de lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Listo, el libro de Zacarías fue escrito ¿por quién? Por Zacarías. Ahora, ¿quién era Zacarías? Es algo que necesitamos también nosotros mirar, y podemos darnos cuenta que Zacarías era un profeta. Ahí está diciendo, fue dada palabra de Dios al profeta Zacarías, pero Zacarías no solamente era un profeta, Zacarías era también un sacerdote. Zacarías provenía de un linaje de sacerdocio. Entonces él entendía muchas cosas que tenían que ver con lo que Dios iba a decir, y por eso durante todo el libro de Zacarías vamos a poder ver unas visiones que son un poco extrañas para muchos. El libro de Zacarías se dice que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces para muchas personas es difícil entender el libro, es difícil tratar de entender el libro de Zacarías, pero vamos a tratar de meternos en el contexto de qué era. Entonces, primero fue un libro escrito por Zacarías. Eso es importante. Siempre que vamos a leer un libro en la Biblia, saber quién lo escribió, para quién lo escribió, cuándo lo escribió y el contexto histórico en el que se escribió. Eso es importante porque nos ayuda al mensaje que el libro quiere entregar. Entonces, lo primero que necesitamos saber es quién era Zacarías. Entonces, Zacarías era un sacerdote y un profeta que Dios llamó. Zacarías profetizó al mismo tiempo o en conjunto con Ageo. Y yo creo que ya estuvieron estudiando Ageo, entonces algunos saben de lo que vamos a estar hablando. Entonces, se dice que Zacarías era joven. Listo. Y en la época histórica que estamos ubicados, para ubicarnos un poquito, es en el primer grupo de personas que están regresando de Babilonia. Entonces
sea, hasta este punto, lo que ha sucedido en la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto fue que, bueno, ellos salen de Egipto, poseen la tierra prometida que Dios les dio, no hacen lo que Dios les dice, incumplen un pacto que hicieron con Dios, y entonces Dios les había dicho en repetidas ocasiones a través de la vida de varios profetas que al incumplir ese pacto habrían algunas consecuencias. Entonces la nación de Israel se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte termina siendo totalmente dispersado y el reino del sur es llevado cautivo a Babilonia. Entonces históricamente eso es lo que estaba pasando. Este grupo con el que viene, que es el momento histórico donde está Ageo y donde está Zacarías, es el grupo que está de retorno a Israel. Es decir, es el grupo que ya conoce toda la historia de lo que ha sucedido, y Ciro, listo, el emperador Ciro da la instrucción de que todos los que quieren regresar a Jerusalén para edificar el templo y vivir en Jerusalén pueden hacerlo. Entonces este es el grupo que viene, es donde estamos. Ya Israel pasó por todo el sufrimiento y sus 70 años en Babilonia y ahora están de regreso de nuevo a Israel. Pero ahora que regresan hay una condición: todo está en ruinas. Listo. Entonces este es el momento histórico que está sucediendo. Este es el momento histórico donde Zacarías y Ageo hacen su profecía. Entonces ellos llegan y todo está en ruinas, y hay una cosa que ellos empiezan a hacer, o fue el decreto de Ciro, y era que reconstruyeran el templo. Pero ¿qué pasó? Vinieron con fuerza, vino Zorobabel, vino Josué, vinieron con fuerza, empezaron a hacer los fundamentos, pero empezaron a tener oposición de las personas que estaban alrededor, de los samaritanos. Empezaron a desanimarse y abandonaron la obra del templo. Aproximadamente se dice que eran unos 15 o 16 años que quedó eso quieto. O sea, como hagan de cuenta que empezaron a construir el edificio y dejaron los cimientos ahí y no avanzaron. Entonces Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar de nuevo al pueblo a que reconstruya el templo, y eso lo podemos ver en Esdras capítulo 5 versículos 1 y 2. Entonces yo lo voy a leer por ustedes. Dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces esto era lo que estaba pasando en el momento histórico de Zacarías. Habían regresado a Israel, todo estaba en ruinas, su primer objetivo era reconstruir el templo. Empezaron a hacerlo, estaban bien animados, pero la oposición y ciertas cositas en medio de ellos los desanimaron. Claro, tenemos que tener en cuenta algo, y es importante saberlo. Esta nación venía de estar 70 años cautivos. Estaban siendo gobernados por reyes gentiles. En este momento, Zorobabel cumplía una función, se podía decir de alguna manera, como de un tipo de líder político dentro de la nación. Listo, pero ellos no tenían un rey, ellos estaban bajo el dominio de Persia en ese momento, de Ciro. ¿Listo? Entonces, estas son las personas que vienen a reconstruir el templo. Cuando ellos están reconstruyendo el templo, paran, se desaniman, y entonces Dios levanta a Zacarías con un mensaje. ¿Listo? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Ese es el pueblo al que él estaba dirigiendo esta profecía. Entonces, esta profecía o este libro de Zacarías es dirigido específicamente a este grupo de personas que estaban regresando, que necesitaban reconstruir el templo. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Esto es importante porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere hacer o por qué Zacarías es escrito. Se dice que Zacarías es el profeta de la esperanza.
¿Por qué el profeta de la esperanza? Porque después de estar 70 años esclavos en otra nación y que aparezca y que trataron de reconstruir el templo y no se desanimaron, aparece un hombre a decirle, vamos, se puede hacer. Y no solo esto, sino que las visiones de Zacarías apuntaban de nuevo a llevar al pueblo a recordar que hay una promesa de restauración, que había un Mesías que vendría y que reinaría sobre ellos y que restauraría y que todo volvería a ser bien. De alguna manera el libro de Zacarías nos da como un aliento de nuevo, como diciendo, sí se puede, vamos, a pesar de las circunstancias, recuerda las promesas que Dios ha hecho. Entonces, de alguna manera, ese es el mensaje de Zacarías. El libro de Zacarías fue escrito con el propósito de que ellos se dieran cuenta de que el Mesías vendría y que su situación actual iba a cambiar, de que no iban a continuar viviendo de esa manera. ¿Ok? Entonces, ahora, este pueblo de Israel que había regresado de cautiverio, que no tenía un rey, de alguna manera necesitaban recordar su historia. Si nosotros nos damos cuenta, Esdras fue un libro también escrito contemporáneamente con estos libros. Incluso Esdras se podría decir que es un libro que les da la remembranza de toda la historia de lo que había sucedido y cómo llegaron de nuevo ahí. ¿Por qué? Hay un dicho popular que dice que el que no conoce la historia está, ¿qué? Expuesto o condenado a repetirla. Entonces ellos necesitaban conocer de alguna manera su historia, de dónde venía, qué había sucedido, por qué les había sucedido lo que les había sucedido, por qué habían llegado a ese punto. Listo, porque ellos no lo entendían. En este punto, el concepto de Dios para el pueblo de Israel era un poco confuso. Vamos a tratar de ponernos en la mente de los israelitas que nacieron en esa época. Para ellos estaban bajo el dominio de otra nación. Y cuando una nación gobernaba, eso indicaba que el rey, el Dios o los dioses de esa nación eran dioses poderosos. Listo. Entonces, por mucho tiempo los reyes israelitas tal vez sintieron que el Dios de Israel no era tan poderoso y tan potente como el Dios de otras naciones. Por eso vamos a encontrar que en el libro de Zacarías hace mucho énfasis en decir Jehová de los ejércitos, porque está haciendo una afirmación, pero como un hincapié en decir Dios es Dios sobre todos los dioses, solamente que permitió que sucediera esto por la manera en que sus padres habían vivido. ¿Listo? Entonces estamos bien hasta ahí. Entonces ahora Dios nos estaba diciendo a través de Zacarías, y ahora vamos a ir específicamente a ver qué Dios le estaba diciendo. Lo primero es el versículo 2. Lo leímos y dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Entonces, esta primera sesión no empieza dando un mensaje, de alguna manera, Dios reclamando algo a ese pueblo, sino mostrándoles lo que había sucedido con sus papás. Y chévere, porque yo estoy viendo que hay varias personas adultas en este lugar y es importante saber la historia, qué pasó en la generación anterior. Estos días tuve una situación donde me tuve que sentar a hablar con mi mamá y empezó a contarme un poco de la historia que había sucedido en mi familia, y de repente le dije: ¿y tú por qué no me dijiste eso antes? Ahora entendí, después de 30 años entendí muchas de las cosas que no había entendido, porque en nuestra familia han sucedido ciertas cosas. Si tú me hubieras contado la historia, yo hubiera entendido y hubiera tenido más cuidado y hubiera sido más precavido y ciertas circunstancias no hubieran sucedido, ¿cierto? Entonces, cuando sabemos la historia podemos prevenir. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, vamos ahí. Entonces, el versículo 3 de Zacarías dice así, pueden leerlo: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es importante esto. Está Zacarías reafirmando que Dios es el Dios de todos los ejércitos. Listo. Ellos, recuerden, era un pueblo muy temeroso. Ellos estaban asustados en estos momentos. Habían parado la construcción porque tenían miedo de lo que podía suceder.
volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces en el mismo versículo, la misma. Dios quería hacerles énfasis en algo. Quería que ellos volvieran a conocer quién era Él. Esta generación no había tenido la oportunidad de tener un templo. Esta generación creció en una nación extraña, con dioses extraños, y muchos de ellos desconocían quién era Dios, no sabían quién era Dios. Entonces Dios estaba presentándose de alguna manera a ellos con este énfasis. Pero en este punto nos vamos a detener en el primer mensaje que le dice, y es: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. No sé si ustedes se han hecho la pregunta: si tú vienes de una nación extraña y te dicen que puedes regresar a tu tierra, ¿por qué lo primero que reconstruyes es el templo? ¿Por qué lo primero que ellos se enfocaron fue en reconstruir el templo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué no empezaron a construir sus casas? ¿Por qué no reconstruyeron el palacio del rey? ¿Por qué no empezaron a reconstruir la muralla? La muralla se reconstruye después del templo. ¿Por qué empiezan a reconstruir el templo? Y aquí hay algo que es clave para nosotros, y el pueblo de Israel entendía. Lo prioritario siempre es la relación con Dios. ¿Qué simbolizaba el templo para ellos? El templo simbolizaba la oportunidad de hacer los ritos ceremoniales que les permitían a ellos poder escuchar a Dios y poder tener la dirección de Dios y poder ser limpios de los pecados. Recuerden que en este punto ellos vienen de 70 años sin poder hacer los ritos ceremoniales y sin poder obtener la expiación del pecado que se hacía una vez al año, y muchas de esas cosas no podían hacerlas. Entonces para ellos lo primero era volver a Dios. ¿Y cómo ellos volvían a Dios? En ese momento, ¿cuál era su entendimiento de volver a Dios? Reconstruir el templo. Si reconstruimos el templo, otra vez los sacerdotes van a oficiar las ceremonias, y si vamos a hacer los ritos ceremoniales, entonces vamos a ser aceptos delante de Dios. Y al ser aceptos delante de Dios, entonces Él nos va a dar su dirección, y al darnos su dirección, otra vez vamos a poder ser una nación próspera como lo fuimos en el pasado. Eso era lo que significaba el templo para el pueblo de Israel. Significaba que Dios habitaba en medio de ellos. Por ende era tan importante, tan clave reconstruir el templo. ¿Qué tan importante es para ti y para mí nuestra relación con Dios? ¿Será que sí es lo primero? Cuando Dios dice, vuelve a mí. Entonces, una de las cosas que yo hice, que vamos a verlo, es que está puesto directamente, no lo puse así en primera persona para que crean que es que yo no necesito volverme, no. Pero lo puse así porque es un mensaje que Dios le estaba dando directamente al pueblo de Israel. Y yo creo que Dios también hoy quiere darnos un mensaje directo. Y el primer punto era, vuelve a mí. Vuelve a mí. Estamos iniciando el año. Chévere, estamos en la segunda semana del año. Está apenas empezando. Algunos aquí en Cartagena decimos, uy, ¿cuándo se va a ir la gente que no es de Cartagena para que Cartagena no haya tanto trancón? Y algunos empezamos el año de diferentes maneras. Hay gente que inicia el año con una maleta para viajar y tienen muchos agüeros. Hay gente que dice, no lo voy a recibir el año dormido porque entonces va a ser un año de flojera y muchas cosas. Pero, ¿cómo recibiste tú el año? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Algunos dirán, no, lo primero que hicimos fue orar y entregar el año a Dios. Chévere, pero la pregunta es, ¿lo primero que hiciste el año fue volverte a Dios? ¿Qué significa volvernos a Dios? ¿Qué significa ese vuelve a mí? Este vuelve a mí está reiterado en todos los libros proféticos de la Biblia. Siempre Dios les decía una y otra vez, regresen a mí, vuelvan a mí. Estaba refiriendo a restauremos la relación de nuevo. Vuelvan a tener una relación conmigo. Y saben, esto es clave porque la relación con Dios tal vez se quiebra muy fácilmente para nuestro propio entendimiento.
Listo, eso es algo que tenemos que ver. Muchos de nosotros nos relacionamos con Dios viendo nuestra relación con Dios desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Y entonces, generalmente, nuestro pensamiento es, si me porto bien, entonces puedo tener una buena relación con Dios. Era el pensamiento del pueblo de Israel. Y si me porto mal, mi relación con Dios va a ser un poco fracturada. Y sí, de nuestra parte, pero Dios se mantiene ahí. Mira lo que Dios le está diciendo: vuélvete a mí y yo me volveré. Aquí estoy. Lo único que tienen que hacer es regresar de nuevo. Entonces, ¿qué significa ese vuélvete a mí? Todo lo que Dios espera de nosotros es que retornemos, que volvamos de nuevo a una relación con Él. Todos los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento tenían un objetivo. ¿Cuál? Que ellos entendieran que un día Jesús vendría y sería el Cordero que haría el pago para que el velo se rompiera y tuviéramos de nuevo acceso a Dios como lo tuvimos en un principio. Listo, como lo tuvo Adán y fue fracturado. La relación con Dios es lo que más fácilmente se puede fracturar. Y es lo que más debemos nosotros tratar siempre de volver. Yo no sé ustedes, pero todos los días en la mañana yo me hago la pregunta: ¿cómo estoy con Dios? Y no me refiero a mi comportamiento, me refiero a mi corazón. Señor, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo está mi relación contigo? Algunos piensan que tener un tiempo devocional es como algo religioso. No, es una forma de poder tener una relación constante con Dios, una relación constante con Él. Entonces, eso es lo prioritario debería ser. Dios está siempre disponible para nosotros. Y algo que también es importante es que no necesitamos un día especial. No necesitamos alguien especial para volver a Dios. Es una decisión personal. ¿Saben? En nuestro contexto cristiano yo escucho muchas personas que corren hacia campaña de fulanito porque viene tal profeta o porque viene tal persona, porque anhelan recibir una palabra de Dios, anhelan restaurar su relación con Dios. No necesitamos nadie en especial. No necesitamos un día especial. El día puede ser hoy. Lo único que necesitamos es tomar la decisión de volver a Dios. Y es el primer llamado que Dios le hace a ese pueblo que estuvo cautivo en Babilonia, que había regresado, que empezaron a reconstruir el templo, pero que pararon, se desanimaron. Yo creo que en parte a algunos nos sucede así en nuestra relación con Dios. Empezamos a buscar a Dios y entonces empezó el año, día 1, 4 de la mañana, día 2, 4 y media, día 3, 5 de la mañana, día 4, 5 y media. Ya después no hubo tiempo para nuestra relación con Dios. Yo pienso que este pueblo empezó bien animado a reconstruir el templo, pero escuchó cosas, se ocuparon. Miren, dice, Ageo les puso fuego en el pie y le dijo: se ocuparon de construir sus propias casas y se han olvidado de la casa del Señor. Entonces, de alguna manera, nosotros a veces, sin darnos cuenta, corremos el riesgo de no tener una relación con Dios a diario. Y saben, cuando nosotros vemos Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, a diario tomaba tiempo aparte para relacionarse con su Padre. Yo no sé ustedes, pero si Jesús lo necesitaba, yo creo que yo también lo necesito. Si Jesús necesitaba tiempo diario para estar con Dios, escuchar su voz y tiempo apartado, yo creo que Jesús escuchaba constantemente la voz de Dios, pero dice que se apartaba. Dice que se apartaba de la multitud y sus discípulos veían eso y se daban cuenta de eso. ¿Será que nosotros hemos vuelto a Dios? Volver a Dios no es solamente venir a la iglesia. Volver a Dios no es empezar el año diciendo: voy a ir todos los estudios de los miércoles y todos los estudios de los domingos. Eso no solamente es volver a Dios. Volver a Dios es entender en nuestro corazón que lo primero y lo más importante debe ser nuestra relación con Él. Yo no me imagino un día que yo estoy casado sin hablarle a mi esposa. Yo no me imagino ese día. A veces uno se disgusta y uno trata como de: no le voy a hablar hoy, no le voy a hablar. Mediodía y no le voy a hablar. Y de repente anda necesito hablarle. Hay algo que no sé. Y me toca preguntarle: oye amor, ¿dónde está tal cosa? Y me dice: entonces sí me hablas. Sí, necesito hablarte. ¿Cómo será con Dios? Volvamos a Dios. Es la primera cosa
que Dios demanda de ellos. Y no necesitamos, y yo quiero hacer énfasis en esto porque somos muy buenos poniéndole plazos a Dios. Nosotros somos expertos diciéndole, Señor, el 15 de tal mes, ahí, ya, ese sí es. En mi cumpleaños, Señor, cuando cumpla los 30, cuando tenga los... Y pasa la vida y nunca tomamos esa decisión porque estamos esperando un momento especial, pero el momento especial es hoy. El día especial es hoy. La persona especial es Dios. Eso es lo que necesitamos, volver a Dios. Ese es el versículo 3. Ahora, versículo 4. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Una de las cosas que a mí más me parece increíble, cuando uno lee toda la Biblia y se da cuenta cuántos años pasó Dios diciéndole lo mismo, uno se da cuenta que realmente Dios es paciente y que Dios es misericordioso. Desde que Dios empezó a advertir al pueblo de Israel, hablando a la nación del norte, que los iba a destruir si no se volvían a ellos, hasta que lo ejecutó, pasaron aproximadamente unos 400 años. ¿Tú te imaginas eso? Y una y otra vez, y le volví y les decía, hey, ¿qué les pasa? Hey, vuélvanse a mí. Si no se vuelven a mí, les va a pasar esto. Y Judá, que era la nación del sur, tuvo, yo le digo, como una ñapa. O sea, vieron lo que le pasó a Israel, vuélvanse a mí. Entonces les dio un tiempito más. A Judá les dio un poquito más de días, un poquito más de años, pero no lo hicieron. Entonces lo que Dios está haciendo en este versículo es diciéndole a ellos, no sean como sus padres, no sigas haciendo lo mismo. No sigas haciendo lo mismo. ¿Y qué quiere decir esto? El primer mensaje era, vuelve a mí, restaura tu relación conmigo. Pero ya eso también tiene un avance, no nos podemos quedar haciendo lo mismo. Y el segundo mensaje es, no sigas haciendo lo mismo. ¿Qué hicieron los padres de ellos? Ahí lo leemos claramente, dice, estuvieron en sus malos caminos y sus malas obras. O sea, andaron como quisieron, andaron alejados de Dios. La pregunta es, ¿qué será lo que yo tengo que dejar de seguir haciendo? ¿O qué será eso que yo estoy haciendo que Dios me ha estado por mucho tiempo diciéndome, hey, no sigas por ahí? No sigas haciendo lo mismo, cambia lo que haces. Nuestros actos demuestran en quién creemos. Una de las cosas que a mí más me impresiona, cuando yo empecé a caminar con Jesús y durante mi caminar con Jesús, Jesús cambió mi vida totalmente. Yo puedo decir un antes y un después. A mí la gente me pregunta, ¿y tú cuándo dejaste de tomar cerveza? Le digo, no sé, simplemente dejé de hacerlo. Entendí que no necesitaba hacerlo y quería agradar a Dios. Y entonces, y para mí es importante eso, porque cuando yo llegué por primera vez a una iglesia fue a través de un campamento, y cuando regresé del campamento, una señora me dijo, ay, ahora eres evangélico, ¿verdad? Y yo, ¿qué es eso? Nadie me explicó eso, solamente me dijeron si quería recibir a Jesús, nadie me dijo que eso me hacía evangélico. Ah, bueno, ahora no puedes tomar, ahora no te puedes casar con una que no sea también Eva. Me empezaron a decir todo un mundo de cosas y yo me quedé, Dios mío, ¿dónde estaba esa letra pequeña? Nadie me dijo eso, nadie me dio esa explicación, me hicieron fraude. Pero yo empecé a darme cuenta que a medida que yo volvía a Dios y tenía una relación con Él, yo no seguía haciendo las mismas cosas. Empezaron a cambiar cosas en mí. Yo molesto, a veces les digo, Dios hizo que yo estuviera gordito. No, mentira. Es que yo hacía ejercicio y bastante ejercicio. ¿Por qué hacía ejercicio? Por una motivación incorrecta. Yo quería verme atractivo para las chicas. Y Dios cambió mi chip tan fuerte, que después no me importó cómo me veía. Después me pasé para el otro extremo, después tuve que corregirme. Y todavía estoy tratando de corregirme. Pero es importante entender que tú no puedes decir que crees en Jesús, que has vuelto a Él y que sigues viviendo de la misma manera.
Eso es un error. Estás caminando y estás tratando, deben haber cambios. Algunas veces son muy grandes, a veces son significativos, a veces son pequeños, pero deben haber cambios. No podemos seguir haciendo lo mismo. No solamente no podemos seguir, sino que no podemos seguir justificándonos y continuar en un ciclo de pecado. Es que yo soy así. Y entonces yo me justifico y continúo. No, pero es que, tú sabes. No sigas haciendo lo mismo. Ponle un stop, hazle un pare. Ahora, no estoy hablando de ser moralmente correcto, estoy hablando de las cosas que nos alejan de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque eso es lo que estaba diciendo Dios. Su mala conducta, sus malos caminos eran cosas que los alejaban de Dios. ¿Saben que una vez escuché a alguien decir, somos buenos para preguntar qué no debo hacer como cristiano y vivir al límite? Vivimos así como, esto es lo que no debo hacer y yo estoy aquí. En vez de preguntar cómo yo puedo agradar a Dios y vivir en el otro límite, siempre tratando de agradar a Dios y no tratando, a los chicos les digo a veces, ¿saben por qué generalmente cometemos muchas veces los mismos pecados de años? Porque pasamos pensando en no pecar. ¿Qué tal si en vez de pensar en no pecar, pensamos en quién es Dios, en quién es Jesús y en agradarle a Él y vivir para Él? Desperdiciaríamos menos tiempo en voy a pecar. No, estaríamos más enfocados en agradarlo a Él. Eso es lo que nos hace la diferencia. No podemos seguir siendo iguales. ¿Qué has hecho por años? ¿Qué has hecho por años que sabes que debes dejar de hacer? Ayer hablaba con una persona y me decía, es que yo sé que tengo que dejar de hacer eso. Y yo decía, ¿y entonces? ¿Por qué no has dejado de hacerlo? Porque no se ha tomado una decisión. Debemos dejar de hacerlo. Una definición de locura, ¿saben cuál es? Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces vivimos la misma vida, una de las metas del año, crecer en mi relación con Dios. Ok, ¿y qué debes hacer para crecer en tu relación con Dios? Entonces sabemos, paso 1, paso. Ahora la pregunta es, ¿qué debes dejar de hacer para crecer en tu relación con Dios? Yo me di cuenta, por ejemplo, que necesitaba dejar de pasar tiempo con personas que contaminaban mi mente. Y entonces me tocó distanciarme de personas hasta que tuve la madurez para volverme a acercar a esas personas. Ahora yo puedo acercarme con libertad a esas personas porque ya no me dejo contaminar. Pero en un punto, para continuar creciendo en mi relación con Dios, yo tenía que dejar de relacionarme con esas personas. ¿A quién no has dejado de hablarle que sabes que debes dejar de hablarle? ¿Qué amiga del barrio o amigo de años o familiar de años te hace ponerte y caer en chisme y hablar de otras personas y todavía sigues yendo allá porque te gusta? Tal vez te toca guardar un poquito de distancia por un tiempo. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. Zacarías 1, 5 y 6 dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esta generación del pueblo de Israel era una generación que sabía que sus decisiones tenían consecuencias. Tus decisiones tienen consecuencias. Muchas veces tratamos de vivir la vida creyendo que al final no vamos a tener la consecuencia de lo que estamos haciendo. Y entonces postergamos algunos cambios que necesitamos hacer. Saben, yo por años postergué el tema de la comida y ahora estoy en el punto donde mi salud está mal y me toca hacer un pocotón de cambios obligado. Pero si yo llevara eso a mi vida o a tu vida espiritual, ¿qué cosas has hecho por años que no has querido dejar y que ahora tú puedes ver la consecuencia de esas decisiones? Un error que cometemos es que creemos que no va a tener consecuencia. La va a tener. Va a tener una consecuencia. Lo que estamos haciendo que no hemos querido dejar va a tener una consecuencia. Entonces necesitamos entender eso. Esta generación del pueblo de Israel lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque algunos de ellos vivieron en Babilonia. Algunos de ellos vieron
por el caso, ahí Jeremías ya no estaba, pero el pobre Jeremías no solamente le tocó profetizar, sino ver con sus propios ojos cómo cómo el templo fue destruido, cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Vio su propia profecía hacerse realidad. Entonces, ¿qué decisiones has tomado que estás pensando que no van a tener consecuencias en nuestra vida? ¿Qué consecuencias has tenido que enfrentar por decisiones que has tomado? No creamos que lo que hacemos hoy no tendrá consecuencias. Piensa bien antes de actuar. Yo le digo a los chicos que hay 3 tipos de personas que yo identifico a veces: los sabios, los inteligentes y los tontos. El tonto comete un error y no aprende de él, sigue cometiéndolo. El inteligente comete un error y no lo vuelve a cometer. Pero el sabio ve al tonto y ve al inteligente y no necesita cometerlo. ¿Qué tal si podemos ser sabios? ¿Qué tal si podemos ver el fruto de las decisiones de personas y detenernos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hubiera gustado que Cristo nos encontrara antes para no tomar ciertas decisiones que tomamos? Muchos de nosotros. Pero ¿sabes cuántas decisiones estás tomando hoy que pueden tener consecuencias mañana y que no has querido dejar de hacer? Entonces es ahí donde necesitamos hacer el cambio. Es ahí donde estamos necesitando hacer el cambio. Yo quiero contarles una historia. No sé si han escuchado la historia del capitán y del faro. Dice que había un barco acorazado de la marina y este barco había mucha tempestad. Entonces el barco veía que veía una lucecita y el capitán preguntó: ¿pero la luz se mueve? Sí, como que se mueve, capitán. Entonces el capitán se comunicó con el otro barco y le dijo: miren, cambien su rumbo. Y entonces el del supuesto barco le dice: cambien ustedes su rumbo. Y entonces el capitán se alteró porque dice: ¿cómo es posible que un barco quiera enfrentarse a un acorazado? Entonces digo, habla el capitán fulanito de tal, cambien su rumbo, es un acorazado militar. Y el del otro barco le responde: habla el marinero fulanito de tal, somos un faro, si no cambia rumbo se va a estrellar. A veces creemos que Dios es el que tiene que cambiar y creemos estirar o cambiar las formas y tratamos de hacer a Dios a nuestra manera. Y Dios hoy nos está diciendo: si siguen por ahí se van a estrellar, no va a ir bien. El primer llamado de Zacarías fue: vuélvanse a Dios de nuevo. No hagan lo mismo que sus padres. Miren lo que les pasó a ellos. No hagan lo mismo. Y qué bueno que podamos empezar el año pensando de esta manera. ¿Qué hicimos el año pasado que no está bien y que hoy podemos cambiar? A veces estamos muy preocupados por las metas de adelgazar, laborales y muchas otras cosas. Pero ¿qué tal si hoy nos preocupamos por las metas espirituales? Primero, ¿qué tal si volvemos a Dios? ¿Qué tal si hoy, mañana y pasado es el día especial y decimos: Señor, quiero volver a ti, quiero que mi relación contigo crezca? ¿Qué tal si dejamos de seguir haciendo lo mismo que sabemos que nos está alejando de Dios, que no nos permite crecer en nuestra relación con Dios? ¿Qué tal si entendemos y nos damos cuenta que esas decisiones que estamos tomando hoy tienen consecuencias? La consecuencia que tuvo el hombre, enseguida tuvo que dirigirse, cambiar el rumbo. Cambia tu rumbo, y cambió su rumbo. ¿Qué debemos cambiar hoy? ¿Qué rumbo debemos cambiar? El llamado de Dios a través de Zacarías a este pueblo de Israel, a estas personas que regresaron a Judá, era: no hagan lo mismo que hicieron sus padres, porque si hacen lo mismo, les va a ir de esta manera. Vuélvanse a mí. ¿Y saben qué es lo lindo? Esa generación logró reconstruir el templo. Esa generación logró restaurar la relación con Dios. Esa generación, ese templo fue el templo donde Jesús caminó, el Mesías. Y durante los siguientes estudios seguramente vamos a estar estudiando eso. Cómo Zacarías empieza a tener estas visiones. Y estas visiones que nos llevan y nos conducen a ver a Jesús en todo su esplendor.
Pero saben, tanto como ellos, hoy nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos tener una relación personal con Dios, pero solo lo podemos hacer a través de Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro chance, no hay atajos, no hay otra forma de hacerlo, solamente a través de Jesús. Y entonces cuando venimos hoy a Dios, venimos entendiendo de que podemos venir a través del sacrificio de Jesús. Y que nuestra relación con Dios no se trata de lo bueno que somos, sino de lo imperfectos que somos y cómo venimos a Jesús. Y cómo al venir a Jesús nosotros podemos cambiar el rumbo. Pero esa decisión no la puedo tomar yo. Esa decisión no la puede tomar Dios. Esa decisión la debemos tomar cada uno de nosotros. ¿Qué va a asegurar que tengamos un 2019 bueno? Y no me refiero a bueno que todo sea bonito. Me refiero a que Dios esté en medio de nosotros. ¿Saben? La prioridad para nosotros en cada una de nuestras familias debería ser asegurar una cosa: que Dios gobierna en nuestra casa. Que su presencia esté con nosotros todos los días. Pero no la presencia solamente de su gracia, pero la presencia que abunda porque vivimos para alegrarlo a Él. Vivimos para hacer su voluntad. Yo creo que como iglesia, Dios le estaba haciendo el llamado a ellos. Reconstruyan el templo, anímense, vamos. Hay un futuro, hay una esperanza, hay una promesa, hay una realidad. No vamos a continuar viviendo de la manera que estamos viviendo. Van a cambiar las cosas. Hay una esperanza futura, pero las decisiones de hoy van a poder hacer que veamos esa esperanza futura. Las decisiones que tomamos hoy, de volver a Dios, de no seguir haciendo lo mismo y de entender que tienen consecuencias las decisiones que tomamos hoy. Eso necesitamos nosotros hoy y cada día, venir a Dios, entenderlo. Y no solamente entenderlo, pero practicarlo. Yo tengo una bebé chiquita, todavía no tiene 2 años. Y la herencia que yo quiero dejarle, más allá de lo económico, más allá de muchas cosas, es que ella tenga una buena relación con Dios diaria. Y yo me esfuerzo, yo trato cuando ella se levanta en la mañana que me vea con la Biblia en la mano. Y que cuando se acuesta en la noche me vea con la Biblia en la mano. Para que en su mente esté la imagen siempre de que lo más importante es Dios. Y esta mañana pasó algo chistoso. Mafe le dijo: hija, busca la Biblia. Y hay un poco de libros. Y Michelle fue y cogió la Biblia y se la trajo específicamente. Que la herencia que le dejemos a nuestros hijos y a nuestra familia sea eso. ¿Oramos? Señor, nosotros queremos volver a ti, Señor. El llamado que Zacarías hizo a este pueblo, Señor, es el llamado que tú nos haces hoy a nosotros. Que volvamos a ti, Señor. Que vengamos ante tu trono, Señor. Que vengamos confiadamente, Señor. Quizás hay situaciones, Señor. Quizás hay cosas que hemos hecho, pecados, pensamientos, malas motivaciones, que sentimos que no nos permiten acceder a ti, Señor. Quizás estamos acercándonos a ti, tratando de justificarnos por nuestras propias obras, Señor. Pero hoy reconocemos que el único que nos justifica eres tú, Jesús. Señor, el libro de Zacarías nos muestra eso. Al Jesús el Rey, a Jesús humilde, a Jesús el Redentor, a Jesús el que sufrió por nosotros. Y nosotros hoy queremos, Jesús, venir delante tuyo, Señor, venir ante tu trono, Señor. Volvernos a ti, Señor. Padre, yo oro para que aquellas cosas que nosotros hemos identificado, que hemos hecho y que cometemos y que seguimos cometiendo, que podamos parar, Señor. Tomar una decisión por ti. Tomar la decisión de volver a ti de nuevo, Señor. Gracias porque tú nos llamas con lazos de amor, Señor. Tú a este pueblo le estabas diciendo: hey, no hagan lo mismo que hicieron sus padres. No cometan el mismo error. Vuélvanse a mí. Dejen sus malos caminos. Lo que yo digo se cumplirá. Eso fue lo que el Señor les estaba diciendo. Y nosotros hoy volvemos a ti, Jesús. Volvemos a ti. Volvemos a ti, Jesús,
que eres el único camino al Padre. No hay otro camino, Señor. Y hoy, Señor, entregamos una vez más el señorío de nuestras vidas a ti. Queremos que tú seas quien gobierna en nosotros. Reconocemos, Jesús, que solo a través de tu sacrificio y de la sangre en la cruz podemos volver a Dios. No hay otro medio. Nuestras obras no lo pueden hacer. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón por caminar caminos que sabemos que no son correctos. Por a veces justificarnos y continuar ahí. Señor, hoy queremos de verdad no continuar de esa manera, Señor. Y Espíritu Santo, enséñanos. Permítenos ver las consecuencias de todas las decisiones que hemos tomado y que estamos por tomar. Que no tomemos decisiones a la ligera, Señor, sino que podamos pensar, Señor, en que nuestra relación contigo es lo más importante. Gracias, Jesús.